Hola a todos. Hoy vamos a estudiar el texto literario y dentro de este, concretamente, el texto lírico o poético. ¿Qué vamos a repasar? Bueno, en primer lugar, veremos qué es el texto lírico o poético, qué tiene de especial respecto a otros textos literarios como el narrativo o el teatral. En segundo lugar, analizaremos las características principales de este tipo de texto literario, la métrica y la rima. Estudiaremos qué es la métrica, cómo se miden los versos, cuáles son las licencias métricas que se pueden tomar a la hora de medir los versos, y los tipos de versos según su métrica. Del mismo modo analizaremos la rima y los tipos de rima que pueden presentar los poemas. Para terminar, veremos qué es una estrofa y las diferencias entre los poemas estróficos y los poemas no estróficos. Bueno, comenzaremos por el principio. ¿Qué es un texto lírico o poético? Se trata de un texto literario que tiene como objetivo principal la transmisión de las emociones y del mundo interior de la persona que escribe. Además, los textos poéticos suelen presentarse en forma de versos, que son un tipo de estructura de la lengua que se caracteriza por su ritmo y su musicalidad. Estos vienen dados por presentar una medida del número de sílabas o métrica, y por unas terminaciones que se van repitiendo o rima, como veremos a continuación. Vamos a ver las diferencias entre la métrica y la rima a nivel general. Cuando observamos la métrica, lo que hacemos es hacer un análisis horizontal de cada verso. Lo que haremos será contar las sílabas de un verso y anotar al final del mismo el número de estas, repitiéndolo así con cada uno de ellos. En cambio, en la rima haremos un análisis vertical. Iremos observando el final de los versos y marcando con la misma letra aquellos versos que coinciden en su terminación. Si nos centramos ya en la métrica, el proceso que debemos llevar a cabo se compone básicamente de 4 pasos. En primer lugar, mediremos cuántas sílabas tiene un verso. Cada verso debe medirse de forma independiente. En segundo lugar, comprobaremos la acentuación de la última palabra del verso, puesto que ésta afectará a la métrica, sumando una sílaba si la palabra es monosílaba o aguda, y restando una si la palabra es esdrújula. En tercer lugar, miraremos si sobre el número de sílabas que hemos contado hay que aplicar algún tipo de licencia métrica, como la sinalefa, la diéresis o la sinéresis. Estas las estudiaremos más tarde. Por último, una vez comprobado todo esto, marcaremos al final de cada verso su número de sílabas. Esta será su medida. A continuación, haremos un repaso por las distintas licencias métricas que afectan a la medida de los versos. La sinalefa se produce cuando dentro de un verso una palabra termina por vocal y la siguiente comienza por vocal o H. Estas dos sílabas se contarán como una y se marcarán con un símbolo que las une, como puede verse en el ejemplo. La sinéresis se da cuando dentro de una palabra tenemos un hiato que pronunciamos como si fuera un diptongo, es decir, en una única sílaba, para que la medida de los versos se ajuste a lo que necesitamos, restando de esta manera 1 al número de sílabas totales. Recurrimos a la diéresis, que se marca con el símbolo del mismo nombre, cuando queremos conseguir el efecto contrario a la sinéresis, es decir, cuando tenemos un diptongo en una palabra de un verso y queremos que se pronuncie como si fuera un hiato, sumando así una sílaba más al verso. Ahora que ya sabemos cómo medir un verso, podemos clasificarlos según su métrica. Tendremos así dos grandes grupos. Aquellos que tienen 8 sílabas o menos serán considerados versos de arte menor, y los de 9 o más serán llamados de arte mayor. Esto además será importante cuando analicemos la rima, porque los versos de arte menor marcarán su rima con letras minúsculas, y los de arte mayor con letras mayúsculas, como veremos a continuación. Respecto al estudio de la rima, como hemos señalado,
tiene en cuenta cómo terminan los versos. Para que dos versos rimen, debe coincidir la forma en la que terminan a partir de su última vocal tónica. Si la parte que coincide incluye todas las letras, diremos que tiene una rima consonante, como se ve en el ejemplo de la izquierda. Mientras que si solo coinciden las vocales, entonces diremos que su rima es asonante. Para finalizar, comentaremos un detalle de las agrupaciones de versos o poemas. Una vez hemos analizado la métrica y la rima de un poema, podremos ver si éste se corresponde con un esquema establecido o no. En el poema de la izquierda, vemos que la métrica y la rima sigue un patrón que se repetirá en otros poemas. Esto es lo que se conoce como una estrofa. Concretamente, esta es una lira, que presenta un esquema del tipo 7A, 11B, 7A, 7B, 11B. En cambio, el poema de la derecha se trata de un romance. Este es un poema no estrófico, que puede presentar un número indeterminado de versos sin una regularidad definida. Con esto podemos dar por concluido nuestro repaso sobre el texto poético y sus características más destacadas. Esperamos que con él ahora tengáis un poco más claro cómo es este tipo de texto literario. Nos vemos en el próximo vídeo.